Bueno, buenos días. Vamos a ir empezando ahí mientras se va agregando la otra gente. Ayer estuve calificando, pues y toda esta Semana Santa en realidad, los trabajos de ustedes de contestaciones y demandas, pero me pasó algo muy grave y es que no encontré muchos trabajos. Bien sea porque las personas que tenían que contestar la demanda de ustedes no la subieron o no encontré la demanda. En Interactiva, si se meten a la parte de la recepción de trabajos, están las notas por los grupos que me subieron. Y los que tienen las dos cosas dice demanda tanto, contestación tanto. Pero hay otros que dice demanda no encontrada, ¿sí? Contestación tal. Después me fijé que algunos me mandaron un correo dentro de Interactiva, que ese es un correo aparte. Y ahí encontré unas. Entonces hay una que dice demanda no encontrada y más abajo está la nota. Y después revisé que también había demandas o contestaciones en mi correo personal. Entonces también las pude ahí pescar, pero hubo todavía varias que no pude encontrar. Entonces, como no las pude encontrar, yo tenía que pasar alguna nota, entonces pasé 0 por ahora. Entonces necesito que las personas que no tengan nota en demanda o en contestación, me escriban aquí en el chat de Zoom y nos quedemos aquí un momentico después de que terminemos la sesión de hoy para organizar a ver cómo es que, o sea, qué fue lo que pasó y cómo pasó y cómo lo vamos a resolver. Buenos ¿Listo? días. Buenos días. Profe, es que yo tengo como una duda o una inquietud, que en la Dígame. calificación que nos hiciste, pues nos pusiste una nota muy bajita y de pronto me siento como un poquito inconforme porque si bien, pues nosotras no pues hicimos la demanda, ¿cierto? Nosotras pues nunca hemos hecho una demanda, nos tomamos como el como el ejercicio a conciencia de que nos pusiste, o sea, tuviste la opción de conseguir una demanda ya hecha o que mejora el ejercicio de hacerla. Pues nosotros nos tomamos pues de acuerdo a todas las clases a hacer nuestra propia demanda, obviamente con miles de errores, y me gustaría pues como que valoraras eso, obviamente si se compara con muchas otras demandas Pero ya hechas estamos hablando de demanda o de contestación. de la demanda, Y estamos hablando de la de quién. de la de Alice Joana y Joana Villa. Pues Alice Joana Pedraza y Joana Villa. La de nosotros, trabajo de nosotras. No, pero si quieres ahora después de clase hablamos con el profe mejor nosotras con él, ¿sí? Ah, bueno, A su clase. el problema ahí en el caso específico de la de ustedes fue que yo le había dejado muy claro que si la demanda se rechazaba por competencia estaba perdida, así estuviera buena toda. Sí, lo dije para ahí 10 veces, Sí, ¿sí? sí. Entonces, Profe, qué pena, me repite, ese, ¿qué dijo? ¿Qué? ese error no lo perdono. Si la demanda se rechazaba por competencia, se perdía. Y ese fue el caso de nosotros. Claro. En el caso específico de ustedes, está en la primera parte de la demanda en amarillo arriba. Dice, No hemos visto ese archivo, profe. según la cuantía que se menciona más abajo, el juez competente es el juez civil municipal de Envigado. Porque Ahora, no, pero en la parte de cuantía más abajo, cuando ustedes mencionan la cuantía, dice, por la ubicación del bien, el domicilio de los demandados, la naturaleza del asunto y la pretensión de mayor cuantía que estimo en la suma de 135 millones. 135 millones son menor cuantía porque hoy en día el salario mínimo es de 980, 655 profe, pero pesos. 900 es con subsidio de transporte. Sin subsidio de transporte son 800 algo. Y el subsidio de transporte no se cuenta para tasar los salarios. Listo. Yo sé por qué ese cálculo sí lo hicimos. Daba como 131 millones si yo mal no recuerdo.
Creo que están 837 algo el salario y los 150 salarios daba 131 millones algo, pues que no tengo aquí calculado. Nos corrige si estamos equivocados. Sí, voy a revisarlo. Si el cálculo me da así, entonces estamos bien. Si no, la demanda está perdida, así está perfecta. Sí, dale, ¿Sí? profe, tranquilo, dicte la clase normal y ahora nosotros Sí. revisamos el O archivo sea, que no lo hemos podido revisar y charlamos de eso. Tranquilo. listo. O sea, o sea, por ejemplo, cuando yo revisé los trabajos, habían varios puntos claves, ¿sí? En la demanda, ¿cuál era lo clave? Lo que no podía faltar. Primero, la competencia, es decir, si la demanda rechazaba, nada, olvídese, ahí sí estamos mal. ¿Listo? Sí, sí. ¿Qué más debía tener la demanda? Tenía que tener las pretensiones bien organizadas, los hechos bien, ¿sí? Tenía que tener juramento estimatorio si era necesario, lo que mucha gente hizo juramento estimatorio aunque no fuera necesario, pero por eso no le rebajé mayor cosa, ¿sí? Y que estuviera bien construida, ¿listo? Es lo más clave de la demanda es que tuviera claridad, que se supiera quién está demandando a quién, por quién lo está demandando, y la competencia, que se estuviera mandando bien al juez que es, ¿sí? Hubo alguien, no sé, me acuerdo si fue de este grupo, del otro grupo, que no me mandó una demanda, sino que me mandó el escrito de partición de una sucesión. El escrito de partición es un escrito que se da dentro de las sucesiones. Es un punto más allá, eso ya es con lo que se termina, ¿sí? Que es un escrito de partición donde yo le digo, señor juez, mediante el siguiente escrito voy a repartir la herencia del señor Pedro y va a quedar así, esto para este, 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 a ver las pretensiones, a ver los hechos, ¿sí? A ver las direcciones de notificación, a ver los anexos. O sea, eso no es una demanda, eso es otra cosa. Entonces ahí la embarrada mundial. Con respecto a las contestaciones, ¿cuáles eran los puntos claves de la contestación? Que uno decía, aquí sí no me puede fallar. Básicamente es pronunciamiento expreso frente a las pretensiones y pronunciamiento expreso frente a los hechos, diciendo en los hechos si se aceptan, no se aceptan o no le costan y las razones por qué. Y dijimos que había una regla clara y era que en las contestaciones no se podía allanar totalmente, que podía haber allanamientos parciales, pero no allanamiento total, porque entonces, ¿qué gracia tiene si yo me allano a todas las pretensiones? Y sin embargo, vi una o dos contestaciones en las que me allano a todas las pretensiones, o me allano. Pero entonces, ¿cuál era la gracia de eso? ¿Sí? Entonces, el primer punto, pronunciamiento frente a los hechos y las pretensiones, que eso era pues lo básico, y no allanarse, lo básico. ¿Dónde estaba la candela dura de la contestación? En las excepciones de mérito, que eran las que dijimos que obligatorias, al menos una, y las previas, si había lugar a ellas, ¿cierto? Entonces, una contestación, sin excepciones, nada, perdida. Si todo lo otro estuviera perfecto, no tenía excepciones, ya, mal, grave, jodido, ¿sí? Sin excepciones de mérito, ¿sí? Porque las previas no siempre se dan. Entonces, ahí, graves, jodidísimamente graves, ¿listo? Entonces, el punto clave de la contestación era eso, que hubiera excepciones y los pronunciamientos frente a los hechos y a las excepciones. Muchas personas pusieron, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe. Eso no se puede, eso se podía antes con el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil sí permitía que uno respondiera de esa forma, ya hoy en día no se puede. ¿Por qué razón? Porque el artículo 96, numeral segundo, dice que debe haber un pronunciamiento expreso y concreto frente a cada uno de los hechos y a cada una de las pretensiones, diciendo cuáles se aceptan, cuáles no se aceptan, ¿sí? Y cuáles no le constan. Y expresar las razones jurídicas por las cuales no se aceptan y no le constan. Entonces, ese numeral segundo lo que hizo fue obligar a que las personas en las contestaciones
no pongan, no me consta que se pruebe, sino que deban poner las razones jurídicas por las cuales están en desacuerdo con los hechos propuestos por el demandante, ¿sí? Entonces, esa obligatoriedad, fui supremamente riguroso con eso. Porque es que si bien ha habido formatos y mucha gente tomó formatos y cosas de otras partes, si usted tomó el formato que no era graves. Por ejemplo, otra cosa con la que fui supremamente riguroso fue con los fundamentos de derecho. Varias personas me pusieron en fundamentos de derecho el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Civil está derogado. Esa norma no sirve para nada. No existe ningún proceso en Colombia que se pueda tramitar con ese código. ¿Sí? Lo derogó el Código General del Proceso en el 2012 y el 1 de enero del 2016, por acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, empezó a tener efectos en todo el territorio colombiano el Código General del Proceso y dejó de tener efectos el Código General. Entonces, yo esa norma ya no la puedo usar para nada, ¿sí? Es como mencionar la Constitución de 1886, ¿para qué? ¿Sí? O sea, eso ya no, ¿sí? Entonces, con ese también fui supremamente riguroso con los fundamentos de derecho y me metí incluso artículos y numerales. Y este no es el numeral, es este. Ese no es el artículo, es este, ¿sí? Del ejercicio. También ocurrió una cosa muy particular. Si bien yo les dije que hicieran la demanda o que podían coger un formato, la idea también es de cierta forma respetar los derechos de autor. ¿Sí? Hubo personas que presentaron una demanda y ni siquiera tenía su nombre en ninguna parte. Solamente lo escribieron arriba con un marcador. Pero ahí no, listo, ahí no hay problema, ok. El peor caso me ocurrió con una demanda en el que tampoco está el nombre de la persona. Es más, todavía no sé quién presentó la demanda. Una demanda de responsabilidad civil, perfectamente bien hecha. Yo no sería capaz de hacerla porque para hacer esa demanda se necesita un experto en responsabilidad civil. Sí, yo soy experto en derecho de familia, no en responsabilidad civil. Entonces yo no sería capaz de hacer la demanda. Perfecta. Entonces yo dije, fue puta, tremenda demanda, muy bien. Resulta que hablando en el otro grupo, comenté de esa demanda y les mostré a los alumnos más o menos un poquito de la demanda. Y alguien dijo, ay, ese es el logo de un profesor de la universidad. Pues esta persona le toma una foto a la pantalla y le manda un WhatsApp al profesor. Y el profesor llega y me escribe a mí y le dice, profe Daniel, qué pena con usted. Yo soy Andrés Díaz, profesor de la Universidad de Envigado. Lo que pasa es que vi que alguno de los estudiantes le mandó a usted una demanda mía. Quiero decirle que yo en ningún momento he autorizado ni le he prestado esa demanda a ningún alumno. Si bien yo algunas veces les enseño a los alumnos con demandas mías, esa en específico yo no se la regalo a nadie ni se la he dado a nadie. Precisamente por lo difícil y lo camelluda que fue y actualmente está activa. Sí. Él me dice, se me ocurren que puede haber dos formas en las que vaya ocurrido eso. La segunda muy forzada, muy difícil, muy jodida, pero ahí está. La primera, que yo de pronto alguna vez haya descargado la demanda junto con otras para explicar alguna cosa y ahí se quedó y el alumno la cogió y la presentó. La segunda, a mí me robaron el computador hace 6 meses y la demanda estaba en el Drive. Peor todavía, yo esa ni siquiera la quiero considerar porque... ¿cierto? Entonces, ahí es una invitación, muchachos, a que uno piense, pues, cómo es que se hacen las cosas, porque
Es decir, si bien yo podía coger un formato de una demanda ya presentada y acoplarlo, pero entonces, ¿qué sentido tiene si yo cojo una demanda de un abogado, ni siquiera le cambio el nombre para ponerle el nombre mío y la presento? ¿Eso como para qué? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el sentido de una evaluación? ¿Para qué los profesores hacemos evaluaciones? Eso, ¿cuál es la razón de que en la educación existe una evaluación? El profesor debe dictar y debe enseñar lo que hoy en día se llama unas competencias. Y lo que el profesor hace es mirar si la persona ha adquirido o no esas competencias. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúo, yo lo que intento saber es si usted adquirió las competencias que le fueron dictadas o si no las adquirió. ¿Por qué razón? Porque si usted no tiene las competencias, no las ha adquirido, entonces usted no se puede promover al siguiente nivel porque usted más arriba, como no tiene las competencias, usted no va a poder hacer las cosas. ¿Sí? Si usted sale a la calle sin tener las competencias para hacer X cosa, por ejemplo, para pescar, ¿sí? Y entonces usted consigue trabajo como pescador, pero si usted no tiene las competencias para pescar, ¿cómo vas a ser pescador? ¿Sí? Si no tenés las competencias. Entonces, lo que uno intenta hacer con la evaluación es eso, es evaluar, identificar si la persona adquiere o no las competencias. ¿Qué nota le tengo que poner a la persona que me presentó una demanda mía, que yo hice, una demanda que yo hice? Por poner un ejemplo, no es que nadie haya hecho eso, sino que yo hice una demanda súper buena para un divorcio, ¿cierto? Entonces vamos a poder decir que Alice, Joana me la presenta, tan, me dice, mire Daniel, aquí está su trabajo. ¿Qué nota le pongo yo ahí? 5, 3, 0. O sea, ¿qué fue lo que yo evalué? O sea, yo con ese escrito que ella me pasó, que lo hice yo, que lo hizo un compañero mío, un colega, ¿qué es lo que le evalúo? O sea, ¿qué presentaste? ¿Sí? Entonces, primer punto. Y segundo punto, muy grave lo del profe Andrés Díaz. Porque lo que él me está diciendo es que a él le vulneraron los derechos, ¿sí? De autor y me presentaron a mí una demanda sin siquiera poner el nombre, que ni siquiera, todavía no sé quién es. Le digo yo a él, vea, el alumno se llama Julián Andrés Duque, no sé qué. No, ese es mi socio, él fue el abogado de esa demanda. Ah, bueno, entonces el alumno se llama Orlando. No, ese es el muerto. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? Por ahí, por ejemplo, me presentaron otra cosa, que también la saqué de una y esa sí tiene 0. Una demanda en un proceso disciplinario o en un proceso penal o algo así. Lo primero que se dijo es algo civil. ¿Sí? Entonces, ojo con ese asunto. ¿Sí? La persona que me presentó la demanda del profesor Andrés Díaz, ojalá hable con el profesor Andrés para que él me diga que sí le regaló esa demanda. Porque si yo me doy cuenta quién fue, le pongo 0 y le abro proceso disciplinario. O sea, no solamente se va con el 0, sino con proceso disciplinario. Porque le robó esa demanda a ese profesor. Porque lo que él me dijo es que no, él no le regaló, ni le prestó, ni le dio esa demanda a nadie. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Si la persona está aquí en este chat, en esta reunión, sabe quién es. Entonces, hable con el profesor a ver cómo se resuelve ese asunto. En este momento no sé quién es, porque como ni siquiera tiene el nombre de la persona. ¿Sí? ¿Sabe por qué la recibí? Porque me la presentó la persona que le tocó contestar esa demanda, que tampoco sabía quién. Entonces llega y me dice que contestación de demanda de Orlando no sé qué.
Entonces me meto yo y Orlando era el muerto. Entonces dije yo, ah, no, entonces debe ser el abogado, el que firma como abogado, Julián Andrés Duque, ¿sí? Y resulta que tampoco, que Julián Andrés fue el abogado de verdad, ¿sí? O sea, no tiene ninguna parte. Entonces, bueno, eso para que nos quede ahí claro. Y con lo otro es, ojo pues con ese tipo de actuaciones, pilas, que estamos rayando ya con lo penal. ¿Sí? Estamos rayando con lo penal, pilas con ese tipo de cosas. Hubo demandas muy buenas y contestaciones muy buenas, otras muy regulares y otras malas, pero la idea del ejercicio más importante era que usted se sentara e hiciera el ejercicio. Es decir, sentarse y redactar unos hechos, redactar unas pretensiones, porque ese redactar esos hechos y esas pretensiones es lo que a uno como abogado le toca hacer. O si va a ser juez, le toca revisar. ¿Sí? Entonces, esa era la idea más grande del ejercicio. Mirar cómo las personas podían redactar esto y cómo actúan en el papel de abogados. Algo que me pareció muy particular es que todavía nos falta un poquito prender más el chip del abogado en cuanto a que parecemos hablando en una cafetería en ciertos asuntos. ¿En qué momento? Sobre todo cuando se narran los hechos o cuando se contestan a los hechos y llegan y dicen, por ejemplo, es que Pedro le pegó. Pero, ¿y cuál es la prueba? No, es que le pegó, no. No necesito pruebas, es que le pegó. Ah, es que ya pagó. ¿Cómo pagó? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿De qué forma? No, pagó, ya pagó, ya, no. Señor juez, no le acepte ninguna de las pretensiones porque ya pagó. Pero pagó ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿cómo te defenderías? ¿Cómo defenderías vos a tu cliente si él ya pagó? El señor pagó mediante qué, recibo, cheque, en especie, en dinero, lo consignó en el banco, se lo llevó en tulas, ¿cómo fue? ¿Sí? Entonces, siempre hablar con la prueba. Nosotros, desde que estamos estudiando una carrera profesional, nos tiene que meter en la cabeza esta idea. Usted nunca más va a hablar ni a emitir ningún concepto sin tener una prueba. En derecho menos. Y aquí se ve mucho. Es que Álvaro Uribe es un paramilitar. A ver las pruebas. ¿Sí? A ver las pruebas. Porque si usted, estudiando una carrera profesional, no puede hablar así. Eso se habla en la plaza. ¿Cierto? Es que Nacional es el mejor equipo de Colombia. A ver las pruebas. Ah, no, es el peor. A ver la prueba. ¿Sí? Ah, es que la cuarentena no sirve. Eso no sirve para nada. A ver la prueba. Es que tal medicamento sí funciona para el coronavirus. A ver la prueba. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar que siempre hay que actuar con la prueba. Y más siendo abogados. De todo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. No, yo no castigué eso en el trabajo, pero sí es una invitación a que ustedes empiecen a pensar y a ponerse ese chip de que todo tiene que ser con una prueba. ¿Sí? Por ejemplo, varias personas demandaron por ejecutivo. Y entonces la persona llega y dice, el hecho tal no es cierto, mi cliente nunca firmó el poder, nunca firmó ese pagaré o lo que fue. Y entonces le pongo yo cuidado, digamos, ok, muy bien, va a pedir una falsedad en documento, va a pedir seguramente una prueba grafológica para que se mire que esa no es su firma, un peritaje, en fin. Más abajo llega y dice, en el pagaré o en el contrato o en el conso decía tal cosa, decía,
En el contrato no decía eso, decía lo otro. Espera un momento, pero usted está diciendo que eso es falso. ¿Cómo abajo me vas a decir que no decía esto sino aquello? Si no, no es falso, pues. Y después mira uno las excepciones, que ahí era donde se había que decir falsedad en el título o valor. Nunca. Entonces yo decía, pero entonces, ¿dónde está la articulación de lo que se está argumentando con lo que se está escribiendo? ¿Sí? Cuando uno va a hacer una demanda o va a hacer una contestación, usted tiene que tener muy clara la idea de fondo. Entonces, yo voy a hacer una demanda de divorcio. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de fondo? Tengo que tener una causal de divorcio y tengo que tener las pruebas para la causal de divorcio. Todo lo otro no sirve para nada. ¿Cuál es mi causal de divorcio? Infidelidad. Es que él le puso los cachos. ¿Cuáles son las pruebas? No tengo ninguna, entonces no puedo demandar por eso. Pero ¿cómo así? Si es que yo sé que le puso los cachos. ¿Tenés pruebas? No, no tengo ninguna. Entonces no puede mandar por eso. Usted puede decir lo que sea, pero si no lo puede probar, no tiene nada. ¿Sí? Yo voy a contestar una demanda diciendo que hay pago, que el señor pagó, que llevó la plata. ¿Cuál es la prueba? No, no hay ninguna. Entonces, ¿qué? No puede. Esto es un caso de la vida real. Un cliente mío, hace 6 años, hizo una conciliación por cuota alimentaria, donde él tenía que pagar 2,5 millones de pesos mensuales. Sagradamente los pagaba todos en efectivo. Él trabajaba como odontólogo y cogía la plata de los pacientes, la recogía en la oficina, en la caja fuerte, cuando tenía los 2,5 millones, y hoy se los llevaba a la señora en efectivo. Tan. Todos los 5 años. A los 5 años la vieja lo demandó por incumplimiento de la conciliación. Por 400 millones de pesos. ¿Sabe qué le tocó hacer al man? Pagar 400 millones de pesos. Entonces, ¿Sabe por qué? Porque no tenía ninguna prueba. La única prueba era el testimonio de la vieja diciéndole, pero yo le entregué, de resto nada. Le tocó pagar, esto es de la vida real, al man le tocó pagar 400 millones de pesos ahorita en enero. Dígame. pues no sé si de pronto me les salgo, pero sí tiene el espacio para explicárnoslo sin que se salga mucho de su tema, profe. Yo tengo una inquietud y nosotros en probatorio estábamos viendo lo de las afirmaciones indefinidas y los hechos indefinidos. Y se dice que ese tipo de afirmaciones y de hechos indefinidos no requieren prueba por parte de quien los aduce o quien los afirma, sino entiendo yo que es como una forma también de invertir la prueba para el otro, si él cree que puede hacer algo para oponerse a esa afirmación que yo estoy haciendo. Yo siento que eso No, es pero es que pero no. lo que pasa es que la afirmación y la negación indefinida es un uso del lenguaje. ¿Cómo funciona esto? Yo nunca he salido del país. Ah, pero ¿cómo que no? Una vez usted estaba paseando en Chocó y se montó en una lancha y cruzaron a Panamá. No. Espérese. ¿Qué fue lo que yo quise decir? Que en un tiempo reciente y prudencial, la persona no ha hecho viajes al exterior. ¿Sí? El uso de esas afirmaciones o negaciones indefinidas es una afirmación o una negación que no está circunscrita a una persona, a un tiempo o a un lugar determinado. Yo nunca he sido hincha del Medellín. ¿Cómo que no? Mira esta foto chiquito que... No, pero es que te estoy diciendo que hoy en día y en un tiempo prudencial, yo no soy hincha de ese equipo, soy hincha de otro. ¿Sí? ¿Eso por qué no requiere prueba? Porque es un uso del lenguaje, como una floritura del lenguaje. Así como los paisas que somos exagerados, te lo he dicho 50,000 veces, no, momentico, me lo dijiste 3 veces, no 50,000. ¿Qué es lo que está queriendo decir la persona cuando dice la expresión te lo he dicho 50,000 veces? Que lo repitió 1, 2, 3 veces, que lo repitió varias veces y que aún así la persona no captó la idea. ¿Sí? No se necesita que la persona efectivamente lo haya repetido las 50,000. O sea, si lo repitió 30,000 veces, entonces ya no dio, porque tenían que ser 50,000. No, entonces las afirmaciones y negaciones indefinidas son eso, como una floritura del lenguaje que se utiliza en los hechos
para decir que una persona ha hecho o no ha hecho algo. Por ejemplo, mi cliente siempre ha pagado en sus cuotas alimentarias. A ver, un momentico, pero es que una vez nos dejó de pagar porque... No, pero ¿qué es lo que se está diciendo? Que él regularmente lo hace, pues, que en la mayoría de los casos, ¿cierto? Es como hoy en día, usted ve afirmaciones y negaciones indefinidas todos los días, ¿sí? El COVID no mata a nadie. Un momentico, ¿cómo así? Solo en Estados Unidos van 20.000 muertos. No, lo que nos referimos es que del 100% de las personas solo mata un 5%. Ah, ok. ¿Sí? Entonces es un uso del lenguaje. Entonces, ¿dónde está la situación? Que cuando usted hace afirmaciones o negaciones indefinidas dentro de una demanda o dentro de una contestación, sobre todo en la parte de los hechos o en las excepciones, no es para que el otro se pegue de esa afirmación indefinida, exija una prueba o trate de controvertir la afirmación. No, eso es un uso del lenguaje. ¿Sí? Eso no requiere ni que yo lo pruebe ni que el otro lo controvierta. Entonces, hay es que mirar esa forma de hablar dependiendo de las personas, ¿cierto? Profe, entonces, por ejemplo, cuando uno encuentra como esas apreciaciones, pues uno sí, en la parte de los hechos encuentra como apreciaciones subjetivas de parte del abogado. Por ejemplo, donde dice, mi cliente sufrió un gran dolor por el vínculo que tenía con tal persona, bueno, porque están reclamando pues como ese daño moral. ¿Eso no vendría siendo también de alguna forma una afirmación indefinida? Pues ese tipo de conjeturas que ellos hacen, como esas Sí, conclusiones que sí, sacan. sí, pero el problema es que en ese caso específico no es una afirmación indefinida, porque es que mire que sí está circunscrita a un tiempo, a un lugar y a una persona determinada. Dice, mi cliente sufrió un gran dolor. Sí, ok. Entonces, tenemos que demostrar el gran dolor físico-moral. Entonces, vamos para unos perjuicios morales, ¿sí? ¿Cómo se podría demostrar ese dolor moral, por ejemplo, de una madre a perder su hijo, de un padre a perder su hijo, o de un hermano, de un cónyuge, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es demostrar la cercanía entre las personas, además del parentesco, porque no basta solamente tener parentesco, sino la cercanía. Es decir, un papá no puede llegar y decir, págueme a mí 100 millones de pesos de perjuicio moral porque se murió mi hijo en el accidente. No, un momentico, espérese un momento. Pero usted tenía una relación cercana con su hijo, ¿sí? Usted tenía una relación paterno-filial cercana. ¿Cómo demuestro yo eso? Entonces tengo que presentar pruebas para demostrar que hay esa cercanía. Por ejemplo, que las personas viven en la misma casa. Porque cuando viven en el mismo hogar, pues hay una comunicación más cercana, hay una convivencia diaria, ¿sí? Que nos lleva a suponer que la persona efectivamente pues eso lo afecta. Sí, diferente a la persona que llegó, dejó los hijos y se fue a vivir a España toda la vida. Y apenas se dio cuenta que el hijo se murió en un accidente, se vino para acá. Sí, venga, pero espérese. ¿Y usted cada cuánto hablaba con la persona? ¿Sí? ¿Cómo se comunicaban? Ah, nosotros hablábamos todos los días. Sí, ¿por qué medio? Por WhatsApp, señor juez. Entonces le solicito que se haga un peritaje a ese teléfono a ver si tienen las llamadas, o que se le oficie a la compañía de teléfono a ver si se llamaban diario. ¿Sí me entiendes? Lo que yo quiero demostrar es si hay esa cercanía que pueda generar ese dolor, ¿sí? Ah, sí, efectivamente hablan 3 y 4 veces al día. Ah, ok. Sí, entonces ahí yo puedo demostrar que hay un trato cercano y que muy probablemente sí se dio ese dolor, ¿cierto? Los perjuicios morales son muy difíciles de probar por eso. Se supone que los perjuicios morales los sufren las personas del ambiente familiar cercano, ¿sí? Pero podría haber personas que no estén en el ambiente familiar que tengan esos perjuicios morales. Sí podría, habría que probar esa cercanía y ese mm, dolor que sintieron por la muerte de esa persona, ¿sí? Muy difícil, porque lo que les digo, no basta solamente con tener el parentesco, es que mire que ese es mi cónyuge. Sí, pero pues puede ser que sea su cónyuge, pero porque nunca divorciaron, pero cada uno vive en su casa, o sea, eso ahí no dice nada, ¿cierto?
Entonces, ese tipo de cosas a veces son muy difíciles de probar, pero entonces ahí es donde uno tiene que inventárselas, saber cómo demuestra uno esa cercanía, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa muy difícil de probar, lo que les digo, las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio. Eso es muy difícil de probar. ¿Por qué? Si llega el marido y encuentra a la mujer encamada con otro, ¿cómo lo prueba? Es la palabra de él contra la de ella. ¿Sí? Difícil. Ah, nació un niño. Ah, listo, ya. Llevado, ya. Ahí tenés la prueba reina, entre comillas, ¿sí? Ya, listo, sale. Pero si no, no, es que los vieron saliendo de un motel, los vieron saliendo de un motel. ¿Y quiénes los vieron? O sea, la prueba es el testimonio de una persona. Difícil, muy difícil. Entonces, lo que uno tiene que pensar es siempre, ¿qué es lo que voy a alegar? Y segundo, ¿cuál es la prueba que tengo para esa alegación? Si yo no tengo pruebas, entonces no alego nada, ¿sí? Incluso esa es una de las razones por las cuales cada vez que a mí me llega un proceso de divorcio, yo trato de que las personas lo hagan de mutuo acuerdo. Porque primero, la prueba es muy difícil y segundo, aun cuando usted tenga la prueba, eso va a parar en nada porque como vimos ayer, la otra persona demanda en reconvención, contrademanda y no paró en nada. Digamos que otro caso. En el caso de los ejecutivos, es entre comillas muy fácil. ¿Cómo pruebo yo que me dé la plata? El título de valor. Si no tengo título de valor, no puedo demandar en proceso ejecutivo. Punto. ¿Sí? Es fácil. Ese proceso es fácil, entre comillas, por eso, porque yo tengo la prueba ahí. Pero ¿cómo me defiendo yo de un título de valor? Si voy a decir que hubo pago parcial, tengo que tener la prueba. Si no tengo prueba, no puedo decir eso. Sí, porque eso queda en el aire. O sea, yo sí puedo decir, sí, sí pagué. Y el juez me va a decir, a ver, ¿cómo pagó? Ah, no tengo prueba. Antes no pagó. Dígame. En esas demandas ejecutivas, uno tiene que anexar el título de valor en la demanda, el original. Sí, claro. Bueno, El entonces, ¿qué original. pasa? ¿Qué pasa si eso se pierde en el juzgado? ¿Se traspapela? Hay un incidente especial que se llama es algo así como reposición del título, se llama reconstrucción del proceso, ¿sí? Que se puede dar para una parte del proceso o para un proceso. Una de las razones por las cuales usted presenta copias al juzgado, le presenta una copia, al otro le presenta copias, ¿sí? Es para que haya varias versiones y usted también tiene una copia de recibido, que usted la presenta cuando entrega la demanda. O sea, cuando usted entrega la demanda, usted tiene la demanda original, una copia para el archivo del juzgado. Lo malo es que esa copia no tiene anexos, ¿sí? Una copia de traslado para cada uno de los demandados. Y usted debe tener una sola copia para usted, que es la que usted va a presentar en los juzgados, y esa le ponen un sello con la hora y el día en la que usted la entregó. Eso es lo que se llama la copia de recibido. Entonces, si se pierde todo el proceso o una parte del proceso, usted solicita que se haga una reconstrucción del proceso. Se hace una audiencia de reconstrucción y en esa audiencia de reconstrucción se pueden aportar copias e incluso el mismo juez y las personas pueden ayudar, entre comillas, a recordar qué fue lo que pasó, porque el juez puede decir, aquí había un título o valor por 100 millones de pesos en una letra que decía esto y esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, listo, entonces sale. Yo tengo una experiencia cercana con eso. Resulta que mi mamá, cuando se divorció, hace ya como unos 10 años, de otro señor, no de mi papá, sino de otro señor, hubo varios procesos. El proceso de divorcio, el proceso de liquidación de la sociedad conyugal y un proceso de alimentos. Resulta que este último, el proceso de alimentos, fue muy peleado y en un momento se tomó la decisión de que el señor le tenía que pagar a mi mamá la suma de tantos alimentos, pero no alimentos vitalicios, sino alimentos mientras estuvo en el proceso, algo así como 50 o 60 millones de pesos, ¿sí? Por alimentos mientras fue el proceso, y que él los tenía que pagar. Entonces esa fue la sentencia. Entonces el tipo apela y eso va al tribunal.
¿sí? Y en el tribunal confirmaron la decisión y eso quedó en firme. Entonces, ya en el tribunal habían dicho, sí, sí hay que pagar esa plata, no me acuerdo cuánto era, eran como 50 o 60 de capital, más otro tanto de interés, en total eran como 200 o 300 millones. Entonces eso baja otra vez al juzgado que estaba tramitando el proceso para que se ejecute, ¿sí? O sea, para que se embarguen los bienes, se rematen y se paguen. Cuando eso bajó, parece que este viejo se fue para el juzgado, pidió el proceso y se lo robó enterito, se lo llevó todo, se lo robó el proceso. ¿Sí? ¿Por qué les digo que parece? Porque los muchachos del juzgado dijeron que él, el tipo, no el abogado, el mismo tipo fue al juzgado, pidió el proceso, se lo prestaron para que lo revisara y hasta ahí no se volvió a saber nunca nada de ese proceso. Entonces se solicitó la reconstrucción del proceso. Pero óigame pues esta Biblia. Llega el abogado del tipo y llega y dice que no, que cuál proceso, que él no sabía de ningún proceso, que ellos no tenían ni idea, que no sabían nada, que eso no se había presentado nunca. Con tan mala suerte que cuando ellos apelaron, se les saca toda una copia al expediente para enviarla al tribunal. Entonces el juez, sabiendo que se había apelado, le pidió al tribunal que bajara la copia. Estaba todo el expediente completico en copia y bajó. Y al abogado le abrieron proceso disciplinario por decir esas pendejadas. ¿Sí? Porque él mismo fue el que pidió el recurso que al final dio para reconstruir el proceso. Al final el tipo nunca le hicieron nada por la pérdida del proceso porque la única prueba que había de que sí hubiera sido él fue el muchacho del juzgado que dice yo le presté el proceso a él, pero era la palabra de uno contra la del otro, pues. Entonces eso no daría ni para un proceso penal ni para ninguna clase de proceso. Y no había sido el abogado, sino que había sido el otro señor, entonces no daba tampoco ni siquiera para disciplinario, ¿cierto? Pero se reconstruyó todo el proceso gracias a eso. Entonces, uno sí tiene que tener cuidado de siempre tener una copia de recibido, porque en dado caso usted puede aportar esa copia de recibido, ¿sí? Y si tiene el sello, esa será la forma de reconstrucción que haya, ¿sí? Y otras veces me ha tocado a mí que se reconstruye y las personas van aportando, yo tengo copia de este documento, yo tengo copia de este, hasta que se reconstruye el expediente. ¿Por qué se puede reconstruir? No siempre hay un man que se roba las cosas, no, pues un incendio, se extravió, se dañó por una humedad o sí, puede hacer eso. Hay un caso que fue muy famoso en la Alpujarra y que pasó muchas veces, que había un abogado que se comía las letras. Así como Duan dijo que uno tiene que presentar el original para poder cobrar, entonces el abogado iba y pedía la letra y llegaba y la arrancaba y la comía. Así, literalmente. Incluso en alguna vez en una cámara de esas de seguridad se mostraba el tipo haciendo eso. Y entonces el tipo después aducía de que no se podía cobrar con ese título así si no era el original y tal. Entonces se volvía un problema gigantesco porque el tipo se había comido la letra, ¿sí? Pero ya después eso se cambió y con el Código Nacional del Proceso usted puede cobrarlo aun cuando esté en una copia, porque se presume auténtico el documento. Y se podría reconstruir con una copia de la letra de cambio. Entonces, ojo con eso. Obviamente al tipo le quitaron la tarjeta profesional y toda la cosa, pero eso fue un chiste de pasillo, digamos así, vea que ya llegó el abogado que se come la letra, y en realidad es cierto, o sea, eso sí pasó, y pasó no una vez, varias veces. Y eso entorpeció los procesos, porque eso tampoco es que lo acabe, pero sí los entorpeció. ¿Listo? Hablemos un poquito de las demandas y de las contestaciones. Muchas personas, por ahí el 95% de las personas cometían el mismo error en la demanda y en la contestación al principio. ¿Cuántas veces dije yo cuando empezamos a la demanda? ¿Qué dijimos? La primera parte de la demanda la vamos a llamar la introducción y son los numerales 1, 2 y 3 del artículo 82. Y entonces les dije yo que había un punto que era muy importante que no estaba en el artículo 82 y que si bien no estaba
era muy importante porque daba lugar a una excepción previa e incluso una inadmisión de la demanda. Y es mencionar la calidad jurídica en la que actúan las personas. En el 95% de las demandas y de las contestaciones, les puse yo subrayado a la persona. ¿En qué calidad actúa? ¿En qué calidad está siendo demandado? ¿Sí? Porque es que cuando yo estoy haciendo la introducción de la demanda, yo le tengo que decir al juez, ¿quién demanda a quién? Con las identificaciones. Pero además de decirle eso, también le tengo que decir por qué razón lo está demandando. Es decir, si Pedro está demandando a María, ¿por qué razón lo está demandando Pedro? ¿Sí? Ah, porque él es el acreedor, porque él es el arrendador, ¿sí? Porque él es el padre, porque es el hijo, porque, en fin, esa relación, esa calidad que la persona tiene es supremamente importante porque de ahí se desprende la legitimación en la causa. Entonces, ¿quién puede demandar en divorcio? Única y exclusivamente los cónyuges. Entonces, usted para demandar en divorcio tiene que tener la calidad de cónyuge. Si usted no tiene la calidad de cónyuge, no puede demandar en divorcio. Entonces, eso es súper importante. ¿Quién puede solicitar la restitución de bien inmueble arrendado? El propietario, no el arrendador. El propietario, ¿sí? ¿Quién puede abrir una sucesión? El heredero, el legatario, es decir, al que se le ha dejado un legado en un testamento, el acreedor. Y es muy diferente un heredero de un acreedor, ¿sí? Entonces es muy importante que yo, cuando estoy hablando de la introducción de la demanda, mencione cuál es la calidad jurídica que tiene la persona, y es una palabra: acreedor, padre, hijo, ¿sí? Trabajador, empleador, arrendador, arrendatario, poseedor, dueño, socio, en fin. Pero esa calidad es clave porque es lo que le da la legitimación en la causa a la persona para demandar y a la otra para ser demandado, ¿sí? También en ese mismo sentido, muchísimas personas en la contestación al principio simplemente pusieron: Daniel Lopera, abogado de Pedro Pérez, presento la siguiente contestación. Pero espérese un momento, ¿quién es Pedro? ¿Sí? O sea, se supone que es el demandado, sí, pero es el único demandado. Hay más demandados. ¿Quién fue el que lo demandó? ¿Sí? Entonces, en esa introducción de la demanda, en la contestación, sí que fue, pero más todavía las cosas. Entonces, ojo con eso. Es importante que uno le diga quién es el demandado, en qué calidad está actuando, porque es que no es lo mismo que usted lo demanden, ¿sí? Como deudor solidario, como llamado en garantía, ¿sí? Entonces, eso es clave. Es más, el artículo primero dice el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado, ¿sí? También se deberá indicar el número de identificación del demandado y de su representado. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, se deberá indicar el número de identificación tributaria NIE. Pero también hubo personas que se exageraron. Y entonces llegaban y decían: Daniel Lopera, identificado con cédula tal, expedida en tal parte, en la ciudad de tal parte, signo Capricornio, que nació tal día, que cumple años tal día, que tiene tantos, pelo negro, ojos negros, cejas así medio pobladas, una cicatriz en forma de corazón en la nalga derecha, una uña mocha en el pie izquierdo, pues, pero relajado, o sea, era simplemente identificar la persona, nombre, número de identificación y ya. Otros también llegan y ponen, y domiciliado en Medellín en la dirección tal,
correo electrónico tal. No, 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 espérese, eso lo ponemos en la parte de abajo en las notificaciones. Profe, Sí, esa información no es necesaria ahí, dígame. es que en las recomendaciones que nos diste, nosotros colocamos Consejo Superior, o sea, C, S y Judicatura, completa la palabra. Porque en otra Sí. clase otro profesor nos dijo que si colocamos CSJ, eso significa Corte Suprema de Justicia. Entonces, que era una forma de uno como de separarlo o de identificar eso. Ah, sí, pero pues usted por el contexto lo puede sacar o si no, yo lo que le puse es que usted puede poner CSJ o mucha gente pone CS de la J, ¿sí? Ahí se lo hice más bien como una, digamos, como una recomendación de estilo que o lo pone todo, Consejo Superior de la Judicatura, o más bien ponga la sigla, CS de la J o CSJ, porque usted, cuando está la tarjeta profesional y está el otro, pues usted por el contexto sabe que es ese. Es más, ni siquiera tiene necesidad de ponerlo, yo nunca lo pongo. Yo siempre pongo, con número de tarjeta profesional tal, ya, y no importa de dónde sea, ya sale ahí, ¿sí? Entonces, usted puede sacar ese tipo de cosas. Lo que le digo, el correo electrónico, la fecha de expedición de la cédula y dónde fue expedida, eso no es necesario para nada. Sí, al menos en derecho nunca se necesita eso, para nada. Ni siquiera en los casos de filiación. Porque la fecha de expedición y eso, pues eso no nos importa. Es que esa es una información que tiene muy poca utilidad. Cada vez que a mí me han pedido eso, que llene en algún formulario o algo la fecha de expedición, yo siempre me pregunto, pero ¿y para qué la fecha de expedición? Profe, ¿Sí? Dígame. otra pregunta. Por ejemplo, en la demanda, bueno, está bien lo que usted nos dice, la calidad en que actúa. Por ejemplo, si usted está demandando a alguien porque le debe, entonces en calidad de acreedor de tal persona, ¿cierto? Sí. Pero en la contestación, si yo contesto en calidad de deudor, no estoy como clavándome el puñal al decir que soy deudor del otro. ¿O cómo respondería uno en la contestación? Que si, pues, uno coloca ahí. No, 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 porque es que espérese un momento. Si usted si su alegato va a ser que el tipo no debe la plata, entonces usted podría poner en calidad de demandado por proceso ¿sí? Como para usted no reconocer nunca que usted es el deudor, ¿sí? O incluso le puede poner supuesto deudor, ¿sí? Como para que se haga énfasis en el que no es. Pero en casi todos los procesos ejecutivos, la defensa es el pago parcial, la petición antes de tiempo, ¿sí? Pero casi nunca se da, sí hay casos, pues, pero es más raro que la persona diga, no, yo no soy el que debo, ¿sí? El título es falso, el título no cumple con los requisitos, eso es más raro. La mayor cantidad de los procesos ejecutivos, la persona lo que va a aducir es que hubo pago parcial, que hay una petición antes de tiempo, ¿sí? Pero sí reconoce que la persona, que la deuda existe, que la deuda es real. Entonces, sí, dentro de la calidad uno puede mirar que no, o sea, no hacer un reconocimiento para que desde el principio le quede claro al juez cómo es la postura que usted va a tomar frente al proceso. Sí se puede. Por ejemplo, en los procesos penales, la persona es el sindicado o el acusado. Esa es su calidad, ¿sí? Acusado de tal cosa, ¿sí? Entonces, sí se puede utilizar. Entonces, bueno, esa fue con la primera observación que les hice de la parte de la introducción. Otra que me llamó mucho la atención fue que mucha gente al principio ponía postulación y entonces hacía un párrafo como diciendo que tal persona le dio poder a tal otro. No sé de qué formato lo sacaron, no está mal, pues, pero no sé de qué formato lo sacaron y a veces me pareció como medio extraño, ¿sí? Otra recomendación que les hago es, cuando se hacen los hechos, hubo algunas demandas que lo narran en nombre propio. Yo hice tal cosa, yo dije, no me hicieron, no hice tal cosa, como si el que estuviera narrando los hechos fuera la persona, el demandante o el demandado, ¿sí? Yo le recuerdo que la demanda la está presentando usted. Es decir, usted es el que está escribiendo la demanda, entonces no se aconseja narrar en primera persona, yo hice, yo dije, yo tal cosa,
sino narrar en tercera persona. Él hizo, él dijo, ella le respondió, él dijo, él le hizo el tag. ¿Sí? ¿Me entiende? Ella estaba cuando ella dijo, cuando a ella le... No en primera persona, porque la demanda está escrita por usted, no por el directamente implicado, a menos que usted sea usted mismo se esté representando usted mismo, Profe, ¿cierto? En ese caso sí. esa pregunta tenía, por ejemplo, en los procesos de de menor cuantía, donde puede uno, pues, presentar su propia demanda, pues no necesita abogado, entonces sí puede hablar en primera persona. Ah, sí, claro, porque ahí es usted la que usted está hablando, usted misma está defendiendo, ¿sí? Entonces ahí sí, sí digamos que es correcto. No, no quiere decir que esté mal hacer la demanda de esa forma. No, no está mal. Pero digamos que desde el punto de vista de la redacción del texto, sí hay un error en la parte lingüística, pues, del asunto, de que usted esté hablando de que la demanda la presenta una persona y luego habla en nombre propio como si estuviera hablando el directamente implicado. Entonces ahí ese errorcillo encontré muchas veces. También encontré muchas veces el error en la parte de las notificaciones, muchísimas personas, bien sea por el formato o por lo que fuera, ponían la dirección de la persona, pero no pusieron la dirección electrónica. Y el artículo 96 me exige, perdón, el 82, en el numeral 10, artículo 82, numeral 10, se exige que en las notificaciones se ponga la dirección física y la dirección electrónica de la persona que se va a notificar, demandante o demandado. ¿Sí? Entonces, obviamente en algunos casos no va a haber dirección electrónica porque la persona no tiene o por lo que fuere, ¿cierto? Pero yo ahí siempre les puse la anotación, faltó la dirección electrónica, faltó la dirección electrónica, en casi todos se los puse para que tengan en cuenta eso y hagan, o sea, que se les quede en la cabeza grabado que siempre usted debe al menos preguntar, y si no tiene, diga, mi cliente no tiene dirección electrónica, no se sabe dirección electrónica, ¿sí? Pero no dejarlo así en blanco porque usted está, digamos que no es detallista. Y en los detalles está el demonio, dicen por ahí. Otra que encontré mucho en las demandas fue una pretensión que dice condenen costas al demandado. Y a todos se las puse, a nadie le bajé nota por eso, pero a todo el que la puso le hice la anotación y le dije, esta pretensión no es necesaria porque el artículo 280, inciso segundo, dice que el juez tiene la obligación de resolver sobre las costas dentro de la sentencia. ¿Cómo así? Miremos el artículo 280, es este que está acá. El inciso segundo llega y dice, la parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. O sea, que el juez se tiene que referir a cada una de las pretensiones diciendo si las acepta, si no las acepta, ¿sí? Y por qué razones la acepta o no la acepta. Sobre las excepciones, cuando proceda a resolver sobre ellas. Las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados. Y mire que las costas están por fuera. Quiere decir que además de resolver las pretensiones, tiene que resolver sobre las costas. Es una obligación. Si no lo hace, es un prevaricato. Entonces, no es necesario uno pedir las costas. Eso es no sé de dónde salió, si era que en el Código de Procedimiento Civil no era una obligación o qué, y se quedó como un rezago, como un vicio de los abogados en las demandas de pedir las costas. Eso Okay. no es necesario. Dígame. Por ejemplo, o sea, ¿cómo funciona en la vida, digamos, en el ejercicio del abogado? Digamos, yo voy a colocarle una demanda a alguien, entonces contrato a un abogado, no lo contrato a usted. Usted me cobra por el proceso 5 millones. Sí. Entonces, el juez
con base en que fija, digamos, nosotros ganamos el caso y va a condenar en costas al demandado, a la otra parte. Entonces, con base en que el abogado dice es 5 millones o le pregunta a uno cuánto le cobró el abogado o eso lo fija diferente, ¿cómo es eso? Vea, lo primero que vamos a decir es que las costas son un pajazo mental. ¿Por qué? Le voy a hablar del civil. Ya después, no, es que el laboral es... No, estamos hablando de civil y familia, ¿listo? Los jueces nunca le van a clavar en costo lo que a usted le cobró el abogado. ¿Por qué? Porque si usted me contrata a mí, Daniel Lopera, para que le lleve un proceso divisorio de una finca que vale 10.000 millones de pesos, yo le cobro a usted el 20%. O sea que le cobro a usted 2.000 millones de pesos por llevarle el proceso. ¿Sí? 2.000 millones de pesos son míos. Ok. ¿En las costas van a clavar al otro a ponerle a pagar a usted 2.000 millones de pesos? No, eso no pasa nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Los jueces para fijar las costas tienen como unas tablas. Las costas más altas que yo he visto en mi vida son de 6 millones de pesos. Nunca he visto más de eso, yo. ¿Sí? Entonces ellos hacen como una tabla y calculan con esa tabla cuánto es lo que usted se gastó. Y he visto costas de 200.000 pesos por un proceso de 10 años. No sé cómo la calculan, no tengo la menor idea. Lo que le estoy diciendo es que las costas, al menos en lo que yo ejerzo, que es familia, y algunos procesos de civil, no sirven para nada. O sea ¿Sí? que eso quiere decir que usted, aunque gane el caso, pierde lo que le cobre el abogado. Sí, es que eso es un gasto del proceso, ¿sí? Es decir, cuando usted va a comprar un carro, ¿cuánto le costó el carro? Todo el mundo llega y dice, 50 millones. ¿Por qué nadie toma en cuenta lo que le costó la matrícula? Porque es que eso no es el precio del carro, eso es lo que le costó la matrícula, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Cuando usted compra un carro, usted debería tener en cuenta eso, ¿cierto? Pero dentro del proceso es lo mismo. Usted debería tener en cuenta lo que le cobró el abogado, pero es que eso es algo que había que pagar, sí o sí. Eso hay que pagarlo y ya, y punto. Y eso no se tiene en cuenta ahí. Otra cosa, muchas veces los procesos implican que usted tiene que pagar impuestos. Por ejemplo, en las sucesiones, usted tiene que pagar el impuesto de rentas, el impuesto de registro, para que las cosas sean realmente suyas. Y eso no se considera en las costas. ¿Sí? Lo mismo ocurre si usted le va a rematar una propiedad a alguien y se va a quedar con ella, también le toca pagarle rentas y le toca pagarle registro. Y eso no se lo consideran en las costas. Y eso puede ser mucha plata, porque el impuesto de rentas es el 10.5 por cada 1.000 y el de registro es la mitad del de rentas. Entonces eso puede ser mucha plata y no se considera. Yo sé que hay abogados, no sé específicamente qué es lo que hacen, pero sé que hay abogados que dentro de los honorarios pactan que ellos se quedan con las costas. Ese me parece el negocio más perverso que usted puede hacer. Porque las costas pueden ser muy bajitas y fuera de eso a veces se vuelve muy difícil cobrarlas. Yo le voy a demandar a usted, Duan, ¿sí? Y le voy a quitar un apartamento que usted tiene. Usted me debe 100 millones de pesos y usted tiene un apartamento que vale 150. Yo le remato el apartamento, pero el apartamento no se remata en 150, se remata por menos valor. Entonces lo remato en 100, ¿sí? En 120, pues. Entonces usted me paga los 100, pero además me da el capital. Entonces ahí se fueron los 120. Y fuera de eso, el juez lo condenó a pagar 2 millones de pesos y el abogado pactó que se iba a quedar con eso. ¿A qué le cobro yo eso? ¿Sobre qué le cobro? Si ya me quedé con todo el apartamento. ¿De dónde saco los 2 millones? Además, ¿cómo se cobran las costas? Tengo que iniciar otro proceso ejecutivo. Sí, porque ahí está creado el título. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los procesos ejecutivos existe una norma que dice que usted tiene que pagar el abogado del demandante. Si usted hace oposición y no paga, entonces a la gente lo ponen a pagar la deuda y los honorarios del abogado. Ese es el único caso, pero eso no son costas. Eso es una norma que dice que usted toca pagarle. Entonces a usted le toca ir a preguntarle al abogado cuánto es lo que cobró, pagarle al abogado y que el abogado le dé un paz y salvo, pero eso es diferente, eso es una cuestión aparte diferente, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, nunca vaya a cobrar las costas.
Pues a menos que usted ya se meta pues en ese mundo y ya sabe muy bien cómo es que se maneja y cómo se cobran y cómo las cosas. Sí, de resto, eso es una pérdida de tiempo muy inoficiosa. Sí, y no falta el vivo que le ofrezca, doctor, pero es que hágame una rebaja y usted queda con las costas. No, sí. Más bien usted le dice, bueno, ¿y usted por qué no me paga todo completo? Y le ofrece eso al Sagrado Corazón como un sacrificio para ganarse el baloto. Sí, entonces ese no es una buena cosa. Pablo, tiene una manito levantada. Profe, ¿cómo está? Lo que pasa es que tengo un inconveniente aquí y es Dígame. el siguiente. En la contestación veo que me pusiste Sí. pues la nota, bueno, listo, bien. Pero en la demanda me pusiste acá un 0 y resulta que la demanda que adjuntaron, esa no fue la demanda que yo le entregué a usted. Esa demanda que Bueno, adjuntaron es un proceso disciplinario, yo qué sé qué es eso. sí. Pero esa no fue la demanda que yo le entregué a usted, profe. La mía es una demanda ejecutiva de una letra de cambio. Entonces quédese aquí al final ya vamos a terminar la clase y se queda para resolver todas esas cosas, porque por eso ahí le puse 0 y le di hasta con el balde. Yo le escribí ahí que no hizo, que no sé, que hizo tan y me dan ganas como de mandarle un pescozón así, diciéndole, pero ¿por qué estás poniendo procesos disciplina? Ahorita lo dije, ¿sí o no que lo dije? Que por qué es una demanda de un proceso disciplinario. Entonces, ya enseguida resolvemos eso. Ven, listo. Espérenme un ratico y ya lo resolvemos. Entonces, ese fue otra vuelta que vi con las pretensiones. Hubo otra. Reconózcame personería jurídica. Eso tampoco hay que pedirlo porque eso es una obligación del juez dentro del auto admisorio, reconocer la personería jurídica. O sea, usted no pone dos pretensiones. Digamos que no es técnico. Si las pone, no es que esté mal y perdió el proceso, no. Pero digamos que queda como mal, ¿sí? Como el que dice dentre o quiere tomar fugo, ¿sí? Usted entiende qué es lo que le están diciendo, pero sí queda como, okay, qué pesar, ¿sí? Venga, dentre, tómese un fuguito, ya, ¿sí? Lo mismo ocurre con eso. Lo mismo ocurre con el, sirvas de reconocerme personería jurídica y con el de las costas. Cuando el juez hace el autoadmisorio, él debe reconocer la personería jurídica a la persona a la que se le otorgó válidamente el poder. Entonces no es necesario pedirlo como una pretensión, ¿sí? Porque las pretensiones son lo que se pide para que el juez haga frente al cliente, ¿ok? Entonces, frente al cliente, ¿qué es lo que yo le estoy solicitando al juzgado? ¿Sí? Y las costas, ya les dije por qué no, porque el juez está obligado a resolver de las pretensiones y además de las costas, entonces no es necesario pedirlas. Y la personería jurídica, porque el juez está obligado a resolver por otro lado lo de la personería jurídica, que es el dentro del auto admisorio, ¿sí? Además, tome en cuenta esto, usted puede sustituir del poder a diferentes abogados, entonces quiere decir que cada vez que usted sustituye el poder habría que hacer una pretensión nueva solicitando el reconocimiento de personalidad jurídica. No, ¿sí? No. Muchas veces las personas lo que hacen es que dentro de la introducción de la demanda pide que se le reconozca la personalidad jurídica. Ok, bueno, sí, no hay problema. Eso no es necesario, pero bueno, se puede poner ahí. Lo que yo les digo es que para que le queden demandas mejor, bien hechas, más chéveres, no lo ponga como pretensión que no va en ese punto. También vi que muchas personas en las contestaciones, en un párrafo ahí igual, o incluso pegado del mismo párrafo introductorio, dicen me opongo a todas las pretensiones. Eso no está mal porque usted se está oponiendo, pero lo ideal es que como eso es tan importante, que eso esté resaltado en una parte independiente que diga frente a las pretensiones, me opongo, no, señor juez, no, grande, gordo, en negrita, ¿sí? Que tuviera lucecita sería ideal, para que el man vea que usted no, porque usted lo pone ahí dentro de un texto gigante, me opongo, y puede ser que el juez hasta ni siquiera lo vea, pase por encima y después eso nos genera problemas. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es mejor que mi sugerencia es que quede bien resaltadito eso, que quede bien resaltado que usted se opone, ¿sí? Y creo que por ahora no tengo más recomendaciones frente al trabajo, ¿sí? Creo que no tengo más recomendaciones frente a eso. Entonces vamos a dejar por terminada ya la sesión de hoy
igual la voy a subir a YouTube si la quieres volver a visitar ahora más tarde. Vuelvo y repito lo que dije más temprano. Hay muchas personas que tienen 0. Quien tenga 0 seguramente es porque no presentó, no es que no presentó, porque no encontré o su demanda o su contestación. ¿Por qué no la encontré? Porque usted me la mandó al correo y llegó donde no era, le rebotó el correo, cualquier cosa, porque no, el compañero que la tenía que montar no la montó porque no respondió. En fin, por la razón que sea, pero no la encontré, entonces le puse un 0 porque le tenía que poner alguna nota, ¿cierto? Y si no tengo contestación, pues tome, ¿cierto? Sin embargo, ya ahorita en este momento vamos a pasar a revisar esos casos. Entonces, las personas que tienen notas y demás,